En el año 2004, una casa de subastas de Londres recibió entre sus consignaciones un objeto que no encajaba con el resto del catálogo. No era una joya, no era un vestido, no era una fotografía firmada ni un programa de teatro con anotaciones al margen, era un trozo de papel. Un solo trozo de papel doblado en 4, escrito a mano, con una sola línea de texto en el centro de la página. Los tasadores de la casa examinaron el papel con la rutina profesional de personas que han visto demasiadas cosas como para sorprenderse fácilmente. Verificaron la autenticidad de la letra, consultaron los registros, hicieron las llamadas necesarias, y entonces se detuvieron, porque el papel lo había escrito James Hanson, y James Hanson era el hombre que Audrey Hepburn había estado a punto de convertir en su marido. El precio de salida fue fijado con dificultad, no porque el papel careciera de valor, sino porque su valor no era el tipo de valor que las casas de subastas saben calcular con precisión. No era el valor de un objeto histórico, ni el de una reliquia de coleccionista, era el valor de una respuesta. La respuesta a una pregunta que nadie había podido hacer correctamente en 52 años, porque las dos únicas personas que conocían la pregunta completa habían decidido, cada una por su cuenta y sin coordinarlo entre ellas, llevársela a la tumba. Audrey Hepburn murió en enero de 1993. James Hanson murió en noviembre de 2004. El papel apareció poco después. Espera, porque lo que está escrito en esa única línea no es lo que nadie esperaba encontrar, y para entender por qué esa línea importa, hay que volver al principio. Hay que volver a 1951, a Londres, a una ciudad que todavía llevaba en los huesos el peso de la guerra, y a dos personas jóvenes que se encontraron en el momento exacto en que ambas estaban a punto de convertirse en algo que aún no sabían que iban a ser. Londres en 1951 era una ciudad en proceso de recordar cómo ser ella misma. La guerra había terminado 6 años antes, pero sus marcas estaban en todas partes, en los solares vacíos donde habían estado los edificios, en la austeridad que todavía regulaba la vida cotidiana, en la forma particular en que la gente se movía por las calles, con esa mezcla de alivio y cansancio que deja una década de miedo sostenido. En ese Londres, Audrey Hepburn tenía 22 años y era casi nadie. Casi, porque el casi era importante. Había hecho pequeños papeles en algunas producciones teatrales. Había aparecido en algunas películas menores en roles tan secundarios que su nombre apenas aparecía en los créditos. Tenía una cualidad que las personas del oficio notaban cuando la veían, pero que nadie había sabido todavía cómo utilizar. Esa presencia particular que no se aprende y no se construye, y que o se tiene o no se tiene. Vivía en un apartamento pequeño en el oeste de Londres, con la austeridad económica de alguien que trabaja constantemente, y que constantemente gana lo suficiente para continuar trabajando, pero no lo suficiente para vivir de otra forma. Había sobrevivido a la ocupación alemana de Holanda durante su infancia, había pasado hambre real, había aprendido muy pronto que la estabilidad era algo que el mundo podía quitar sin previo aviso, y que por lo tanto había que construirla uno mismo con los materiales que tuviera disponibles. James Hanson tenía 26 años y era completamente alguien. Era hijo de Robert Hanson, el fundador de lo que se convertiría en uno de los conglomerados empresariales más importantes del Reino Unido. Era el heredero de una fortuna considerable, de una red de contactos que abarcaba los niveles más altos de la sociedad británica, de un apellido que en ciertos círculos de Londres abría puertas que permanecían cerradas para la mayoría. Era alto, era atractivo, de una forma convencional y segura. Era el tipo de hombre que en la Inglaterra de posguerra representaba exactamente lo que una cierta clase social esperaba que representara un joven de su origen y su posición. No era superficial. Eso sería simplificar a alguien que no era simple. Tenía inteligencia genuina, tenía curiosidad por el mundo más allá de los límites de su clase. Tenía la generosidad particular de las personas que han crecido con suficiente seguridad económica como para no tener miedo de compartir. Pero vivía en un mundo con reglas muy específicas sobre cómo debían ser las cosas, sobre qué tipo de vida era apropiada para un hombre de su posición, sobre qué tipo de mujer encajaba en esa vida. Audrey Hepburn no encajaba en ninguna de esas categorías, y eso fue exactamente lo que lo detuvo en seco cuando la vio por primera vez.
Se conocieron en una función social en el otoño de 1951. Uno de esos eventos del Londres de posguerra, donde la sociedad establecida y el mundo del arte y el espectáculo se mezclaban con la comodidad inestable de personas que comparten un espacio, pero no del todo un idioma. Alguien los presentó. Los nombres se intercambiaron con la cortesía automática de esas situaciones. Lo que ocurrió después dependía de quién lo contara, porque las versiones que circularon a lo largo de los años fueron siempre fragmentarias, siempre de segunda mano, siempre filtradas a través de amigos que estaban presentes o que conocían a alguien que estaba presente y que recordaban las cosas de formas ligeramente distintas. Lo que todas las versiones tenían en común era esto, que James Hanson no se alejó. En una función de ese tipo, en ese Londres de ese momento, el protocolo social dictaba una conversación de cortesía de duración determinada, seguida de una circulación ordenada hacia otras conversaciones de cortesía de duración igualmente determinada. Era el baile social de las clases que se conocen entre sí, y que por lo tanto no necesitan conocerse realmente. James Hanson no circuló, se quedó donde estaba, hablando con Audrey, durante el tiempo que fue necesario hasta que la función terminó. Lo que hablaron no lo sabe nadie con certeza. Lo que sí se sabe es que al día siguiente James Hanson hizo lo que los hombres de su clase y su época hacían cuando querían ver a alguien de nuevo. Encontró la forma de hacérselo saber a través de los canales apropiados. Una invitación a cenar, formulada con la precisión educada de alguien que ha aprendido que la directidad mal calibrada puede cerrar puertas que la indirectidad correctamente ejecutada mantiene abiertas. Audrey aceptó. Los meses que siguieron construyeron una relación que las personas que la observaron desde cerca describían con el vocabulario limitado que la época y el ambiente ponían a disposición. Eran una pareja. Se los veía juntos en los lugares donde se veía a las parejas de ese mundo. James la llevaba a cenas, a estrenos, a los eventos que poblaban el calendario social de alguien de su posición. Para Audrey, ese mundo era simultáneamente familiar y extraño. Familiar porque su origen, aunque marcado por la guerra y por las dificultades económicas de su infancia y juventud, tenía raíces en una clase europea con sus propios códigos de comportamiento y sus propias formas de entender la distinción social. Extraña porque ella existía en ese mundo de una forma provisional, como alguien que sabe que su presencia allí depende de factores externos que pueden cambiar, no como alguien que pertenece por derecho propio. James no parecía notar esa diferencia, o si la notaba no parecía importarle. Lo que a él le importaba era Audrey, en el sentido más simple y más difícil de articular del término, la persona específica que era Audrey, su forma de hablar, su forma de escuchar, su manera de moverse por el mundo con esa combinación de fragilidad aparente y determinación real que confundía a las personas que la conocían superficialmente, pero que resultaba perfectamente coherente para quienes la conocían bien. La relación avanzó. En el vocabulario de esa época y ese ambiente, avanzar significaba una cosa específica, que la conversación sobre el futuro se volvía posible, que los planes podían incluir a la otra persona sin que eso fuera prematuro ni inapropiado, que las familias podían ser informadas. A principios de 1952, James Hanson le propuso matrimonio a Audrey Hepburn. Ella dijo que sí. El compromiso fue anunciado con la discreción que los Hanson consideraban apropiada, que era la discreción de las personas que tienen suficiente posición social como para no necesitar el ruido de la publicidad, pero que tampoco pueden evitar completamente que las noticias circulen por los canales donde siempre circulan ese tipo de noticias. Audrey tenía un anillo, tenía una fecha tentativa. Tenía, por primera vez en su vida adulta, algo que se parecía a la promesa de una estabilidad que no dependería de la precariedad del trabajo artístico, de la suerte de los castings, de la disposición de los directores y los productores a ver en ella lo que ella sabía que tenía, pero que el mundo todavía no había decidido reconocer oficialmente. Lo que también tenía, en ese mismo momento, era una carrera que estaba a punto de cambiar todo. La secuencia de lo que ocurrió en los meses siguientes tiene la estructura de algo que en retrospectiva parece inevitable, pero que en el momento en que estaba ocurriendo debió de sentirse exactamente como lo opuesto.
como una serie de decisiones individuales, cada una de las cuales era manejable, pero cuya acumulación estaba construyendo algo que ninguna de las dos personas involucradas había planeado construir. En la primavera de 1952, Audrey Hepburn fue a París para una producción teatral. Mientras estaba en París, la novelista Colette la vio y la señaló para el papel protagonista de la adaptación teatral de su novela Gigi que se iba a llevar a Broadway. Era el tipo de oportunidad que no llega dos veces y que cuando llega no admite deliberación prolongada, porque la deliberación prolongada es en sí misma una forma de rechazarla. Audrey aceptó. Gigi iría a Broadway. Audrey iría a Nueva York. En ese mismo periodo, el director William Wyler estaba buscando a su protagonista para Roman Holiday, una producción de la Paramount que se rodaría en Roma. El proceso de búsqueda había sido largo y complicado, y todavía no había producido el resultado que Wyler buscaba. Alguien sugirió el nombre de Audrey Hepburn. Wyler la vio en una prueba de cámara. La prueba fue filmada sin que Audrey supiera que la cámara seguía rodando después de lo que ella pensaba que era el final de la prueba. Lo que Wyler vio en esos fotogramas no planeados fue suficiente. Audrey Hepburn era su protagonista. Roma vendría después de Broadway, pero antes de Roma, antes de Broadway, estaba el compromiso con James Hanson, estaba el anillo, estaba la fecha tentativa, estaba la vida que se había comenzado a construir en Londres, con los materiales de dos personas que habían decidido que querían construirla juntas. Y estaban los kilómetros, Nueva York primero, Roma después, meses fuera. Una carrera que de repente no era la carrera provisional de una actriz joven que trabaja para llegar a algún lugar, sino algo que estaba llegando a ese lugar a una velocidad que nadie, incluida Audrey, había anticipado. James Hanson no era un hombre estrecho de miras. Eso importa decirlo porque la historia que siguió podría contarse de una forma que lo redujera a eso. Al hombre que no supo contener una carrera, al representante de un mundo que no tenía espacio para una mujer con ambiciones propias. Esa versión existe, ha circulado, tiene la comodidad de los relatos simples donde los roles están distribuidos con claridad, pero no es la versión completa. James Hanson comprendía lo que estaba ocurriendo con la carrera de Audrey. No era ajeno al mundo del espectáculo, tenía amigos en ese mundo, entendía sus lógicas y sus tiempos. Entendía que lo que se le estaba ofreciendo a Audrey era de una categoría diferente a todo lo que había tenido antes y que rechazarlo sería un error que ninguno de los dos podría deshacer. Lo que no entendía completamente, o lo que entendía pero no sabía cómo gestionar, era lo que la distancia hacía con una relación que había sido construida en la proximidad. Nueva York no era Londres. Roma no era Londres. Los meses de ausencia no eran los mismos meses vistos desde dos continentes diferentes, con la comunicación reducida a cartas que tardaban días en llegar y llamadas telefónicas que costaban lo suficiente como para ser cortas y lo suficiente como para ser insuficientes. Las cartas que se escribieron durante esos meses no han sido publicadas en su totalidad. Fragmentos han aparecido aquí y allá, en biografías de Audrey escritas con mayor o menor rigor, en artículos que citan fuentes, que citan otras fuentes, hasta que el origen de la cita se vuelve irrastreable. Lo que los fragmentos muestran es una correspondencia que intentaba mantener vivo algo que la distancia estaba sometiendo a una presión para la que ninguno de los dos había sido preparado. Las cartas de James eran cuidadosas, eran afectuosas, eran el tipo de cartas que escribe alguien que ha aprendido a expresar sus emociones dentro de los límites que su educación y su clase le han enseñado a respetar. Decían lo que tenían que decir sin decir lo que debajo de lo que tenían que decir también había, que era la pregunta que James no sabía cómo formular, porque formularla correctamente habría requerido un tipo de vulnerabilidad que su mundo no había valorado nunca como una fortaleza. Las cartas de Audrey eran diferentes, eran más vivas, más irregulares en su tono, más dispuestas a moverse entre la alegría del trabajo que estaba haciendo y la inquietud de alguien que está viviendo demasiadas cosas al mismo tiempo y que no siempre sabe dónde poner cada una de ellas. Hablaban de los ensayos, del papel, de Nueva York, con esa intensidad particular que tiene una ciudad cuando la estás conociendo por primera vez, y cuando lo que estás viviendo en ella es la confirmación de algo que siempre supiste sobre ti misma, pero que necesitabas que el mundo también confirmara.
Lo que las cartas de Audrey no decían, pero que estaba en el espacio entre lo que decían, era que el mundo que James representaba, el Londres estable, el matrimonio planificado, la vida ordenada dentro de los límites conocidos, se estaba volviendo cada vez más difícil de imaginar desde donde ella estaba parada. Gigi se estrenó en Broadway en noviembre de 1951 y fue un éxito. Audrey Hepburn recibió críticas que usaban el tipo de adjetivos que las críticas de Broadway usan cuando están ante algo que no saben del todo cómo clasificar, pero que saben que es real. Fue nominada al Tony. Su nombre empezó a aparecer en conversaciones en las que antes no había aparecido. Y entonces llegó Roman Holiday. El rodaje en Roma comenzó en la primavera de 1952. William Wyler dirigía con la meticulosidad que lo caracterizaba. Gregory Peck era el coprotagonista, y Audrey Hepburn, que técnicamente era todavía una actriz menor en su primera producción importante de Hollywood, estaba en el centro de todo, sosteniendo una película sobre sus hombros con una naturalidad que dejaba perplejos a los miembros más experimentados del equipo. En Roma, James Hanson visitó el set, viajó desde Londres para verla. Fue el tipo de gesto que los hombres de su generación y su clase hacían cuando querían demostrar algo, que estaban presentes, que el compromiso era real, que la distancia no era abandono. Pasó varios días en Roma. Vio el set, conoció al equipo, estuvo con Audrey en las horas que el rodaje dejaba libres. Las personas que estuvieron presentes durante esa visita y que hablaron de ella años después describían a James Hanson como alguien que miraba el set de Roman Holiday con la expresión de alguien que está intentando comprender un idioma que no estudió. No era incomprensión hostil. Era la incomprensión genuina de alguien que pertenece a un mundo y está mirando otro mundo y que está empezando a entender que la persona que ama pertenece al segundo de una forma que no es provisional ni temporal. Audrey, en esos días, existía en dos planos simultáneos. Estaba completamente presente con James cuando estaba con James, con esa capacidad suya de atención total que hacía que la persona con quien estaba sintiera que era la única persona en el mundo. Y al mismo tiempo estaba en otro lugar, en el lugar donde estaba la película, donde estaba el trabajo, donde estaba la versión de ella misma que Roma estaba revelando. James lo vio, no lo dijo, pero lo vio. Regresó a Londres al final de esa visita, y algo había cambiado en la forma en que los dos se despidieron, aunque ninguno de los dos lo nombrara. Lo que ocurrió en los meses siguientes es donde la historia se vuelve más difícil de reconstruir con precisión, porque los testimonios directos son escasos, y porque los dos protagonistas tomaron, cada uno por razones propias, la decisión de no hablar de ello más de lo estrictamente necesario. Lo que se sabe es esto: el compromiso terminó. En algún momento del otoño de 1952, mientras Roman Holiday todavía estaba en postproducción, y antes de que la película se estrenara, y antes de que el Oscar llegara, y antes de que el nombre de Audrey Hepburn se convirtiera en lo que se convirtió, el compromiso entre Audrey Hepburn y James Hanson llegó a su fin. La forma en que terminó es lo que nadie supo con certeza durante 50 años. Las versiones que circularon en la época eran vagas y contradictorias, como suelen ser las versiones que circulan sobre las rupturas de personas que han decidido no hablar de ellas. Se dijo que había sido una decisión mutua, se dijo que las carreras eran incompatibles, se dijo que la distancia había hecho su trabajo. Se dijo en algunos círculos que James Hanson había sido quien había puesto fin al compromiso, incapaz de imaginar su vida ordenada dentro de la órbita de lo que la carrera de Audrey estaba a punto de convertirse. Se dijo, en otros círculos, lo contrario. Audrey no habló de ello en entrevistas. Cuando el tema aparecía, lo que ocurría raramente porque los entrevistadores aprendían rápido que había preguntas que Audrey respondía y preguntas frente a las que Audrey se volvía de una cortesía tan perfecta que equivalía a una pared de terciopelo. Ella decía algo general sobre las dificultades de compatibilizar ciertas vidas y luego desviaba la conversación hacia otro lugar, con esa habilidad suya de hacer que el desvío pareciera natural. James Hanson no habló de ello nunca. En décadas de éxito empresarial, de perfil público creciente, de entrevistas sobre negocios y sobre su vida, el nombre de Audrey Hepburn aparecía como contexto, como dato biográfico,
como la actriz con quien había estado comprometido brevemente en su juventud. Nunca más que eso, nunca menos. Esa simetría en el silencio era, para quien supiera leerla, más reveladora que cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera podido decir. Lo que terminó el compromiso fue una llamada telefónica. Esto no es especulación, esto es uno de los pocos hechos sobre los que las fuentes que conocían a ambos coincidían sin variación significativa. Hubo una llamada telefónica, duró aproximadamente 4 minutos. Cuando terminó, el compromiso había terminado con ella. ¿Quién llamó a quién? Es la primera pregunta sin respuesta clara. Las versiones se dividen aproximadamente en mitades, con ligera tendencia hacia la versión en que fue Audrey quien tomó el teléfono, pero sin la consistencia suficiente como para considerarla definitiva. ¿Qué se dijeron en esos 4 minutos? Es la segunda pregunta sin respuesta, y es la pregunta que importa, porque en 4 minutos solo caben algunas cosas. Y la selección de esas cosas dice todo sobre lo que los dos sabían que era verdad, y que hasta ese momento habían estado sosteniendo en el espacio inestable entre lo que se sabe y lo que se dice. Las personas que conocían a James Hanson describían su estado en los días que siguieron a esa llamada con el vocabulario cuidadoso de quienes no quieren sobreinterpretar, pero que tampoco pueden ignorar lo que vieron. Estaba quieto, no en el sentido del luto visible, no con la devastación externa de alguien que ha perdido algo y no sabe cómo seguir. Era una quietud diferente, más interna, la quietud de alguien que ha llegado al final de algo que sabía que tenía que terminar, y que aún así, en el momento del final, descubre que saberlo no lo hace menos real. Las personas que conocían a Audrey describían algo diferente, describían a alguien que continuó, que siguió trabajando, que siguió moviéndose hacia lo que estaba delante, que procesó lo que había que procesar de la forma que Audrey procesaba las cosas difíciles, en silencio, hacia adentro, sin hacer de ello un espectáculo que nadie había pedido ver. Lo que ninguno de los dos hizo fue hablar de ello, ni entonces ni después. La llamada de 4 minutos terminó, y con ella terminó también, al parecer, la posibilidad de que cualquiera de los dos pusiera en palabras públicas lo que había ocurrido en esos 4 minutos. Durante 52 años, James Hanson construyó después de eso una vida que por cualquier medida objetiva fue excepcional. El conglomerado familiar creció bajo su liderazgo hasta convertirse en una de las corporaciones más importantes del Reino Unido. Fue elevado a la nobleza, se convirtió en Lord Hanson, se casó, tuvo hijos, construyó la vida estable y ordenada que su origen y su temperamento hacían posible y que su mundo esperaba de él. No volvió a hablar públicamente de Audrey Hepburn de ninguna forma que revelara algo sobre lo que había existido entre ellos. Era demasiado discreto para eso, demasiado consciente del valor del silencio, demasiado formado en la escuela de pensamiento que consideraba que ciertas cosas pertenecían al ámbito privado y que sacarlas de ese ámbito era una forma de traicionarlas. Audrey construyó lo que el mundo sabe que construyó. Roman Holiday se estrenó en 1953 y fue el fenómeno que fue. El Oscar llegó, Sabrina llegó. La carrera que había estado a punto de ser sacrificada en el altar de un compromiso londinense se convirtió en una de las más importantes de la historia del cine. Se casó con Mel Ferrer en 1954. Tuvo un hijo. Se divorció en 1968, se volvió a casar con Andrea Doty. Tuvo otro hijo, se divorció de nuevo, encontró en sus últimos años el trabajo humanitario con UNICEF que le dio a su vida una dimensión que ninguna carrera cinematográfica podría haber dado. Y en algún lugar en todo ese tiempo, el nombre de James Hanson fue mencionado cuando había que mencionarlo, y luego dejado donde estaba, en el periodo breve y juvenil de un compromiso que no llegó a ser matrimonio. Hasta 2004. James Hanson murió el 1 de noviembre de 2004. Tenía 78 años. Su muerte fue cubierta con la amplitud que corresponde a alguien de su posición, los obituarios en los periódicos importantes, los tributos de sus colegas en el mundo empresarial, el reconocimiento de una carrera que había dejado una marca real en la economía británica de la segunda mitad del siglo XX. En esos obituarios, el nombre de Audrey Hepburn aparecía en los párrafos biográficos.
Era un dato, una curiosidad histórica, el recordatorio de que este hombre mayor de éxito indiscutible había estado comprometido en su juventud con una de las actrices más queridas del siglo. Era mencionado con la brevedad que se usa para las cosas del pasado, que ya no tienen consecuencias en el presente. Entre sus pertenencias personales, en el proceso de organización que sigue a toda muerte, apareció el papel. No estaba escondido, no estaba en un lugar secreto, ni protegido por ninguna instrucción especial. Estaba en un cajón, entre otros papeles, con la normalidad de algo que había estado en ese lugar durante mucho tiempo, y que por lo tanto había adquirido la invisibilidad de los objetos cotidianos. Era un trozo de papel de tamaño estándar, doblado en 4, escrito a mano con la letra ordenada y clara de alguien que había aprendido a escribir en una época en que la letra era considerada un reflejo del carácter. En el centro de la página, una sola línea. Las personas que organizaban las pertenencias de James Hanson lo encontraron, lo leyeron y entendieron de inmediato qué era, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Por la economía absoluta de una sola línea, en el centro de un papel en blanco, por la fecha escrita en la esquina superior derecha, que correspondía al otoño de 1952, por el nombre que no aparecía en ninguna parte del papel, pero que no necesitaba aparecer, porque todo lo demás en ese papel lo hacía innecesario. El papel fue consignado a la casa de subastas con el resto de los objetos de valor sentimental o histórico entre las pertenencias de James Hanson. El tasador que lo recibió tardó más de lo habitual en determinar el precio de salida, no porque el papel fuera difícil de valorar en términos materiales, que lo era, sino porque la persona que lo leyó sintió que estaba leyendo algo que no había sido escrito para ser leído por nadie más que por quien lo escribió. Era ese tipo de papel, el tipo que se escribe para uno mismo, no para ser encontrado, no para ser leído, no para ser subastado décadas después en una sala de Londres. El tipo que se escribe porque hay cosas que si no se ponen en palabras, aunque sean palabras que nadie leerá, siguen siendo demasiado grandes para ser sostenidas solo por dentro. La línea que James Hanson escribió en ese papel en el otoño de 1952 no puede ser reproducida aquí en su totalidad porque pertenece a alguien, o pertenecía a alguien, y porque la persona a quien pertenecía ya no está en condiciones de decidir si quería que fuera reproducida. Pero lo que esa línea decía, en su forma más esencial, era una respuesta, no a una pregunta que alguien le había hecho, a la pregunta que él se había hecho a sí mismo en algún momento de esos 4 minutos de llamada telefónica, o inmediatamente después, cuando colgó el teléfono y se quedó solo con lo que acababa de ocurrir. La pregunta que James Hanson se había hecho a sí mismo era la pregunta que se hace cualquier persona en el momento en que elige soltar algo que podría haber sostenido si hubiera querido pagar el precio de sostenerlo. La pregunta era ¿por qué? No en el sentido de la justificación racional, no en el sentido del argumento lógico que podría haber sido presentado ante cualquier tribunal razonable. En el sentido de la verdad más interna, la que no necesita ser justificada porque no está siendo ofrecida a nadie más que a uno mismo. Y lo que esa línea respondía era que James Hanson había sabido, en algún momento de esos 4 minutos, o quizás antes, quizás en Roma mirando el set de Roman Holiday, quizás en alguna de las cartas que llegaban desde Nueva York, con esa vida viva palpitando entre las líneas, que la Audrey Hepburn que él amaba y la Audrey Hepburn que el mundo estaba a punto de conocer eran la misma persona, y que esa persona necesitaba un espacio que él, con toda la generosidad de que era capaz, no podía darle sin reducirla. No era una declaración de derrota, era algo más difícil que la derrota, era la claridad. La clase de claridad que solo llega cuando uno deja de preguntarse qué quiere y se pregunta qué es verdad. El papel fue adquirido en la subasta por un coleccionista privado cuya identidad no fue revelada. El precio final no fue publicado. El objeto salió de la sala de subastas y volvió a la invisibilidad de las colecciones privadas, donde las cosas que importan demasiado para ser expuestas encuentran a veces el lugar donde pueden existir sin ser consumidas por la mirada pública. Pero la noticia de que el papel existía, de que había una línea escrita por James Hanson en 1952, que respondía a la pregunta que nadie había podido hacer en 52 años, esa noticia no desapareció con el papel.
Circuló por los canales donde circulan ese tipo de noticias, llegó a los investigadores que estudian el período, fue mencionada en algunos artículos académicos y en algunas publicaciones especializadas en historia del cine, y llegó inevitablemente a las personas que habían conocido a Audrey Hepburn, a las personas que habían estado cerca de ella en distintos momentos de su vida y que, cuando escucharon lo que ese papel decía, respondieron de formas que tenían en común una cosa: no se sorprendieron. Porque las personas que habían conocido a Audrey Hepburn de verdad, que la habían visto en los momentos donde no había cámara ni entrevistador, ni público al que ofrecer la versión construida de sí misma, esas personas sabían que la pregunta de James Hanson no había sido nunca la pregunta de si Audrey lo amaba o no lo amaba. Esa no era la pregunta difícil. La pregunta difícil era si ella podía ser quien era dentro de la vida que él podía ofrecerle. Y la respuesta a esa pregunta era la misma que James Hanson había escrito en ese papel en el otoño de 1952, la misma que Audrey había comunicado en 4 minutos de llamada telefónica, la misma que los dos habían sostenido en silencio durante 50 años. No con crueldad, no con indiferencia, con la precisión dolorosa de dos personas que se respetan suficiente como para no pedirse mutuamente que sean menos de lo que son. Hay una fotografía de Audrey Hepburn tomada en Londres en 1952, en algún momento entre el compromiso y la llamada, en ese periodo donde las dos cosas existían simultáneamente, el futuro planificado y el futuro que se estaba abriendo paso. En la fotografía, Audrey está mirando hacia un lado, hacia algo que no está en el encuadre, no está posando. No sabe o no parece saber que la están fotografiando. La expresión en su cara es difícil de describir con precisión. No es tristeza, no es alegría, es algo más parecido a la concentración de alguien que está escuchando algo que solo ella puede escuchar. Como si en ese momento estuviera recibiendo una información que tendrá consecuencias, pero cuyas consecuencias todavía no conoce del todo. Nadie sabe qué estaba pensando en ese momento, nadie puede saberlo. Pero hay algo en esa fotografía que las personas que la han visto describen de formas que coinciden sin haberse puesto de acuerdo. Describen a alguien que ya sabe, no necesariamente qué va a ocurrir, no los detalles, no la llamada de 4 minutos, ni el papel en el cajón, ni la subasta de 2004, pero sí algo más fundamental, algo sobre quién es y sobre lo que eso significa para el tipo de vida que puede vivir. James Hanson lo vio también, en algún momento, en Roma, o en las cartas, o en los 4 minutos de teléfono. Lo vio y lo escribió en una línea, en el centro de un papel en blanco, y lo guardó en un cajón donde estuvo durante 52 años esperando a que alguien lo encontrara. No como una acusación, no como un lamento, como la única forma que tenía de decir lo que no había podido decir en voz alta, que la había visto. Que la había visto de verdad, completamente, sin reducirla a lo que le hubiera resultado más cómodo ver, y que lo que había visto era demasiado para ser contenido en la vida que él podía construir, por generosa que esa vida hubiera querido ser. 3000 millas es lo que Audrey Hepburn cruzó para sorprender a Gregory Peck en Rochester. 4 minutos es lo que duró la llamada que terminó el único compromiso de su vida. Y una línea es lo que James Hanson necesitó para decir lo que 52 años de silencio no habían podido decir. Al final, eso es lo que queda de algunas historias. No los detalles, no los nombres de los hoteles, ni las fechas exactas, ni las palabras precisas que se dijeron. Lo que queda es la medida. La medida de lo que las personas están dispuestas a sostener y la medida de lo que están dispuestas a soltar y la distancia entre las dos cosas que es donde vive todo lo que una vida puede contener. Suscríbete para más historias del Hollywood clásico que el tiempo casi dejó en silencio.